Bueno, de lo que les vengo a platicar esta mañana es de una investigación en curso que me ha parecido, la verdad, muy interesante en los últimos meses, que tiene que ver sobre los entornos de contaminación y los procesos de envejecimiento. Específicamente, lo que me he dado la tarea en estudiar es sobre cómo son las percepciones y qué están pensando las personas mayores que ya llevan un proceso de envejecimiento iniciado a lo largo y que han estado a lo largo de la vida enfrentándose en un entorno contaminado, viviendo en un entorno de contaminación ambiental, sobre todo visto en cuanto a la contaminación del aire. Aquí la perspectiva es de una perspectiva larga a lo largo de la vida, porque el supuesto un poco es que hay una serie de acumulaciones de efectos que se viven en diferentes etapas de la vida y que es en el momento de la vejez donde parecen estar más presentes, parecen tomar más relevancia, ¿no? Y en realidad no es porque solo existan así, sino porque hay una acumulación de estas y bueno, es en esta etapa donde se observan, ¿no? Entonces el objetivo de esta investigación en esta primera fase es explorar cuáles son las percepciones de estas personas mayores de 60 años y más con respecto a su entorno y en específico con respecto a la contaminación ambiental y los efectos que tienen en su salud física, en su salud mental, en su estilo de vida, el hecho de vivir en este tipo de entornos con contaminación del aire bastante elevados. Digamos que un poco la pregunta que guió esta primera exploración es saber cómo perciben y si lo hacen o no los efectos en su salud las personas mayores que han vivido en entornos de contaminación por un largo periodo, ¿no? Aquí buscamos un poco también que fuera personas que han estado en una misma ciudad prácticamente por largos periodos o por toda su vida. ¿Cómo se realizó la investigación? Bueno, primero hice una contextualización de la contaminación ambiental, el impacto de las contaminaciones en la salud específica de las personas mayores y me focalicé, como pueden ver, en la zona norte del país. Después se hizo una revisión teórica sobre percepciones y vejez y después ya pasé a la etapa de recopilación como de la evidencia a partir de dos perspectivas. Primero, en una revisión bibliográfica y de revisión de documentos y evaluaciones sobre lo que se está haciendo en torno a la contaminación y en segunda instancia en una serie de entrevistas que se realizaron a personas mayores sobre la temática para tratar de observar estas percepciones, ideas que tienen sobre la contaminación y sus afectaciones. Esto se hizo en la frontera norte, específicamente en la ciudad de Mexicali, que es donde ahorita me encuentro trabajando en el estado de Baja California. Y tomó gran relevancia porque, bueno, esta perspectiva de estudiar la vejez, los procesos de envejecimiento, las políticas públicas de vejez en el país y a nivel estatal, pues llevó a conocer que hay una dinámica de envejecimiento diferente y procesos de envejecimiento diferentes en el norte del país. Y en específico en la ciudad de Mexicali, con respecto a la contaminación, se ha dado mucho en los últimos años este tipo de percepciones en los medios, este tipo de noticias en los medios sobre que es una de las ciudades más contaminadas a nivel nacional, incluso como en referentes internacionales, en torno a la contaminación del aire, ¿no? Ya explorando los documentos que se han hecho en torno a esta temática, pues la evidencia de los estudios que miden la calidad del aire no es nueva, ¿no? Esto no es una problemática reciente, sino ya de varios años. Y los estudios nos muestran que hay como altas y bajas en estos niveles de contaminación, y a pesar de que se han hecho una serie de programas específicos para el estado, para la ciudad y en las dinámicas transfronterizas con el gobierno que colinda de Estados Unidos, con el gobierno de Calexico y del estado de California en Estados Unidos,
bueno, estos niveles de contaminación han ido yendo y viniendo, pero no han presentado una baja como constante, ¿no? Y hay varias situaciones que explican esto un poco. Entonces eso se trata de rescatar junto con las percepciones en las entrevistas con personas mayores. Bueno, pues entonces en primera instancia, ¿qué es como lo que nos importaba observar y cómo estamos entendiendo los entornos y la contaminación, ¿no? Bueno, aquí la conceptualización de los entornos tiene que ver no solamente con los entornos físicos, ¿no? Con la vivienda, con las calles, con los lugares, con los espacios de esparcimiento, con los espacios laborales, sino también con los entornos sociales, es decir, con la interacción que socialmente sucede en estos espacios físicos, ¿no? Y entonces es donde, pues por ejemplo, en el ámbito de la vivienda como un espacio más privado, pues el entorno social no solamente es la división de los cuartos de una vivienda y la cocina, sino toda una serie de instrumentos que facilitan la interacción y la vida dentro de este entorno, ¿no? La interacción y la vida humana dentro de este entorno. Y en el ámbito, digamos, público, de las calles, de las ciudades, de los barrios, de las comunidades, pues es igual importante los entornos sociales por el mismo proceso de interacción, ¿no? Hemos escuchado mucho sobre toda la serie de estudios y desarrollos del urbanismo que nos permiten ver cómo la apropiación del espacio público se da diferente cuando las condiciones también son diferentes, ¿no? Cuando hay parques alumbrados, cuando hay alumbrado público, cuando hay espacios de esparcimiento, cuando hay, por ejemplo, áreas verdes en las ciudades, o en los campos cuando se permiten las dinámicas comunitarias, ¿no? Y no se fragmenta como la interacción, como sucede un poco más en el ámbito de lo urbano, ¿no? Y bueno, la contaminación ambiental específicamente la rescatamos como esta serie de efectos nocivos que emanan de la combinación de las actividades humanas en el entorno natural, ¿no? La transformación de esta naturaleza por la interacción, por las actividades, por el desarrollo de la humanidad. Y una percepción que traté de estar como recopilando en estas entrevistas fue sobre la apropiación y la relación que tienen las personas con lo que podemos llamar naturaleza, ¿no? Que va a ser muy diferente, insisto, entre lo rural y lo urbano, e incluso entre diferentes ciudades, que creo que esto es como lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces específicamente pues sobre la naturaleza y sobre la contaminación creo que tenemos ya mucho desde la década de los 90 con toda la serie de estudios y toda la serie de señalamientos de organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que nos han ido mostrando toda esta serie de conexiones entre las acciones humanas diversas y efectos en la naturaleza como la contaminación, la disminución de especies, el cambio climático, ¿no? Como que el cambio climático se convirtió en este gran aglomerado que nos marca todos estos efectos de la interacción humana en la naturaleza. Y bueno, específicamente en la idea de observar cuáles son las percepciones con la contaminación del aire, pues tenemos una serie de mediciones, instrumentos, estrategias, documentos a nivel internacional y nacional y estatal que están midiendo frecuentemente la calidad del aire en ciudades, en diferentes lugares de las ciudades, para observar estos niveles de diversas sustancias dañinas, ¿no? Como el cloruro de sodio, los nitratos, los mismos polvos minerales y geológicos que se dan como de la falta de pavimentación, o sea, es decir, del polvo y la tierra normal y natural del propio espacio, ¿no? Los dióxidos de azufre, los nitrógenos, todo esto es lo que hemos, digamos, como a donde está avanzado el conocimiento de cuál es
los efectos y las sustancias específicas que nos provocan daño a los seres humanos o a los elementos vivos, ¿no? Por estos niveles de contaminación del aire. Y luego específicamente podemos observar una serie de igual grandes y largos estudios sobre cuáles son los efectos en la salud de estos contaminantes en el aire, ¿no? Entonces tenemos información, por ejemplo, en torno a cuánto es la afectación que se tiene estimada a nivel mundial por los cambios de clima sensibles en todo el mundo, y estos pueden ser hasta 250,000 muertes al año, ¿no? De muertes con enfermedades relacionadas al cambio climático específicamente, ¿no? Y luego, si nos vamos más hacia el detalle de cuáles son las provocaciones que tiene la contaminación del aire en la salud específicamente y en las muertes, pues se calcula 1.2 millones de muertes prematuras al año por los efectos de la calidad del aire, tanto en enfermedades respiratorias como por enfermedades cardiovasculares, como por el cáncer. Entonces, aquí más que la cifra, que además son cifras estimadas y que, como alcanzamos a ver en nuestras propias percepciones, la relación entre el problema de la contaminación y el cambio climático y las afectaciones en la salud es una relación bastante larga e indirecta. Es decir, la aparición de enfermedades respiratorias o cardiovasculares no se suelen correlacionar directamente con variables de contaminación o el cambio climático, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues tuvo un evento cardiovascular pues porque ya está un poco mayor, ¿no? O porque tenía elementos genéticos la persona, ¿no? Y sin embargo, estos estudios de las organizaciones internacionales sí encuentran una relación importante entre estas dos variables, ¿no? Y más que la cantidad de estas muertes, pues lo que importa para esta investigación es observar cómo hay una exposición alta al riesgo de ser afectado por esta contaminación del aire. Y lo que se observó, y ahorita lo vamos a ver, es que la percepción no es tan alta sobre este riesgo, ¿no? Es decir, no hay una conciencia y tiene que ver con la información de que esta exposición es alta, ¿no? De que el riesgo es alto en torno a los efectos que se tienen en la salud. Y bueno, por ejemplo, tenemos algunas de las políticas que sí han mitigado y que se han planificado y estructurado con la finalidad de limitar estos elementos nocivos en el aire, en el agua, en el cambio climático. Y tenemos, por ejemplo, la ONU y varios organismos internacionales han estado trabajando en esta temática, y lo que han encontrado pues es básicamente que todo lo que ahora conocemos de los huracanes, los efectos meteorológicos, los cambios en el clima, las ondas de calor, todo esto siempre afectan con mayor intensidad a las regiones del mundo donde hay mayor vulnerabilidad y donde las desigualdades entonces tienden a agravar las consecuencias de estos eventos. Y como les decía, bueno, padecimientos como el asma o las enfermedades cardiovasculares están altamente ya ligados con estos impactos que tienen la mala calidad del aire, y que causan a su vez, bueno, esta serie de enfermedades que podemos observar, pero además una mala calidad de la vida, mortalidad y morbilidad, ¿no? Es decir, aumentar la probabilidad de que se pase por ejemplo, un periodo largo de vida en torno al envejecimiento, pero con una serie de enfermedades ahí constantemente afectando la vida y la calidad de vida. Y luego, específicamente sobre la vejez, importa destacar en la investigación que el entorno de contaminación y esta serie de efectos que se han señalado ya por varias décadas se van acumulando a lo largo de la vida, de manera que lo que ocurre en nuestra niñez, ¿no?, en la niñez de las personas, afecta sobre la etapa adulta, y esto también afecta sobre la vejez.
Esta perspectiva es destacada porque el efecto que podemos observar de la contaminación del aire y de los elementos de contaminación en la vida de las personas no es un efecto inmediato. No es que de un día para otro la existencia de una alergia a la contaminación en el medio ambiente de un día para otro nos vaya a matar, ¿no? O nos vaya a provocar una enfermedad súper complicada que nos lleve a un deterioro de la vida inmediato, sino que esto va siendo paulatino. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, pues con la percepción de las personas, ¿no? O sea, no percibimos que esto sea un riesgo inmediato porque no tenemos un efecto sumamente intenso en la inmediatez, sino que el efecto es muy, muy paulatino y casi pasa como desapercibido. Entonces, con esta perspectiva, se destaca que el entorno en el proceso de envejecimiento, en la etapa de la vejez, de acuerdo con los postulados del Plan Internacional de Madrid sobre Envejecimiento y una serie de trabajos a nivel internacional que están ocupándose de la etapa de la vejez y las condiciones de la vejez en el mundo, destacan que el entorno en esta etapa se compone tanto de las condiciones socioculturales como ambientales que propician este envejecimiento digno y seguro para las personas en la comunidad de origen o en la comunidad donde se encuentran. Entonces aquí importa ver pues cómo es que hay esta interacción y cómo es que se genera la interacción entre estas condiciones socioculturales y ambientales en un ámbito específico de entornos contaminados. Y además rescatamos también la importancia de observar las percepciones y los significados sociales de elementos que están afectando la propia salud y la calidad de vida en la vejez, con, por ejemplo, otro tipo de estudios que han encontrado que hay una conexión importante entre los significados y las percepciones que se tienen de este tipo de eventos y la interacción que se tiene con el ámbito natural, con el entorno, por la propia población. Entonces, por ejemplo, algunos estudios del ámbito rural encuentran que en la construcción de los significados en torno a la naturaleza, el cambio climático o la contaminación, son determinantes cuál es la relación que tienen con el entorno, como la ancestralidad, el arraigo, el sentido de vinculación con la naturaleza, con ese entorno, a nivel familiar, a nivel comunitario, porque esto les aporta un sentido de vida, ¿no? Y aquí, bueno, el ámbito rural es como muy claro. Sin embargo, pareciera como que en el ámbito urbano no tenemos ese sentido de pertenencia con el espacio. Y en realidad es que sí existe, por supuesto, pero es diferente, ¿no? Y aquí la hipótesis, o digamos, rescatar esta perspectiva del entorno y la apropiación del entorno, tiene como finalidad precisamente, y con la variable de personas mayores, ¿no? De personas mayores que han estado en ese entorno a lo largo de la vida, tiene como finalidad destacar cuál es este sentido de vida que tiene el entorno a través de la contaminación que afecta directamente sus vidas, ¿no? Y bueno, como les decía, otra perspectiva es la perspectiva del curso de vida, que es desde la cual se rescata que hay una serie de eventos determinantes a lo largo de la vida y que estos nos van aportando beneficios o desventajas al final en nuestra etapa de la vejez, ¿no? No solamente al final, sino a lo largo de la vida, pero es aquí donde estamos ahorita en esta investigación, ¿no? De manera que, pues lo que observamos como con esta imagen es, por ejemplo, que las decisiones que vamos tomando desde que somos adultos y las condiciones en las que se vivió durante la etapa de la niñez, de la adolescencia, de la infantez, ¿no? De la infante, son determinantes para lo siguiente a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, tenemos desde esta perspectiva el hecho de poderse casarse de manera formal o no, el hecho de poder ingresar a la educación superior o haberse quedado solo con una educación básica, va causando una serie de efectos a lo largo de la vida
que afectan no solamente la trayectoria educativa, sino la trayectoria la trayectoria conyugal, la trayectoria de los ingresos, ¿no? Las posibilidades de haber adquirido o no adquirido una casa, y eso entonces tiene una serie de efectos en la vejez también. Y esta perspectiva nos permite observar cómo si las acciones públicas y específicamente las políticas públicas comienzan a adquirir esta perspectiva de curso de vida, que de hecho se está dando a nivel internacional a través de estos organismos que he mencionado como la ONU, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud, esto sería muy factible que permitiera a mejorar desigualdades y vulnerabilidades, y que entonces las políticas públicas no nos segmenten en etapas específicas de la vida, sino que traigan un hilo conductor de este proceso, porque eso permitiría ver que una sola persona que fue atendida como niño con alguna política o programa público tenga una continuidad a lo largo de su vida, y entonces en el momento en el que tenga una dificultad como un accidente, por ejemplo, ¿no? O una incapacidad, las políticas públicas puedan rescatarnos a tiempo y no solamente dividirnos como personas mayores discapacitadas, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, esto ya les platiqué un poco las políticas y acciones, y vámonos al caso específico con estos antecedentes y contexto y el objetivo que les he platicado. Se llevó a cabo una revisión de lo que sucedía específicamente en el caso de Mexicali, Baja California. Y como les planteaba, bueno, primero hay que decir que pues la ciudad ha sido como señalada como una de las ciudades más contaminadas en el país. Y desde la década de los 90 empezó una preocupación importante por parte del gobierno estadounidense de California por los niveles altos de contaminación del aire en torno a estas partículas que les presentaba en aquella diapositiva, y todas las sustancias nocivas que tienen efectos sobre todo en el ámbito del sistema respiratorio, cardiovascular. Y entonces se ponen en contacto con el gobierno estatal y con el gobierno municipal, con el gobierno estatal de Baja California y el municipal de Mexicali, para comenzar a hacer esta serie de mediciones y de observar cuál es la problemática para disminuirla, ¿no? Entonces, desde esa década, en los 90, casi el 2000, se comienzan a hacer mediciones sobre la calidad del aire en la región. En la ciudad de Mexicali hay varias estaciones que miden la calidad del aire, al igual que en la ciudad fronteriza con la que se colinda, que es Calexico, en California. Y a partir de ello también el gobierno municipal comienza como a retomar el problema, aunque con varias dificultades hasta esta década, ¿no? hasta estas últimas administraciones. Lo que se ha encontrado es en estas mediciones, por ejemplo, en esta primera gráfica de la izquierda, bueno, de la izquierda de su derecha, se encuentra el promedio anual de las concentraciones diarias de las partículas PM10. Estas partículas son de las que fácilmente se ha encontrado que fácilmente traspasan y ingresan al área pulmonar de nuestro cuerpo, ¿no? De los seres humanos. Entonces, estas partículas podemos ver con las rayitas de arriba, pues son las diversas estaciones distribuidas a lo largo de la ciudad que miden estas partículas, y entonces lo que encuentran es que pues en diferentes años, en el 2000 hay una alza de estas partículas, baja y vuelve a incrementarse en estos años entre el 2001 y 2004, y va disminuyendo y vuelve ahorita esta es la medición de 2008, ¿no? Estas mediciones y varias se han hecho en esta serie de programas de ProAire, que ustedes por ahí seguramente habrán escuchado, porque son programas que se llevan a cabo en muchas ciudades del país con esta finalidad de medir la calidad del aire y tomar acciones en ello. Y este específicamente es del programa ProAire del 2011 al 2020, y esto fue como que su estudio diagnóstico, ¿no? Parte del estudio diagnóstico.
Y de este lado tenemos en la gráfica redonda de pastel los elementos, las fuentes de la contaminación que están vinculadas a estas partículas PM10, ¿no? La quema agrícola, las cosechas agrícolas, la generación de energía eléctrica, los polvos del camino, ¿no? Los caminos no pavimentados, y otras como la industria. Y lo que observamos es que, por ejemplo, en este ProAire, se considera que se midió que el 78% de los elementos contaminantes tienen que ver con los polvos de los caminos sin pavimentar, ¿no? Que sí es un elemento importante en la ciudad, hay que decirlo. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos las mediciones rápidamente, estas dos tablas. La verdad es que el objetivo no es hablar como de estas mediciones, si están bien, si están mal, sino mostrar cómo si hay aquí en esta primera tabla podemos ver como todos los números rojitos indican que la norma de calidad del aire no se cumplió, ¿no? Es decir, la norma fue excedida y entonces se tenían niveles de contaminación muy altos. Del lado abajo está medida igual la ciudad de Tijuana, que es otra de las ciudades en el estado de Baja California. Y bueno, sus condiciones también son altas, pero son menos con respecto a la ciudad de Mexicali, ¿no? Esto para decir que sí hay mediciones que muestran cómo hay altos niveles de contaminación del aire. Y en específico ya alguna parte del análisis. Pues primero, como les decía, el análisis basado en la revisión de estos documentos y de las percepciones que podemos observar de la población a través de las acciones públicas que se llevan a cabo, es que denotan básicamente que hay una serie de acciones gubernamentales y un poco de participación de la sociedad civil en torno a esta problemática, que se encuentran tanto en diagnósticos como evaluaciones de los programas, como en propuestas y como en denuncias sobre fuentes de contaminación. Además tenemos una vasta relación con la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, que específicamente con el caso de Calexico, que han estado constantemente trabajando de manera bilateral, binacional, para atender esta problemática. Desde la década de los 90 se instauró este programa integral ambiental fronterizo, que ha ido cambiando de nombre, de perspectiva y por supuesto de objetivo para mitigar el problema. Hay una amplia cooperación entre ambos gobiernos. Por el lado de México, hasta la década de los 2000 se toma como más en un sentido estricto la problemática y se comienzan a hacer igual los estudios, las mediciones y las estrategias para mitigarlo. Se desarrollan estos sistemas de monitoreo, se diseñan programas, y uno de los importantes que se destaca porque es rescatado por las percepciones de la población mayor a través de las entrevistas, es el programa de verificación vehicular, que se comenzó con la idea precisamente de que uno de los componentes, de las fuentes de la contaminación, pues es la flota vehicular, que tiene la facilidad de ser una flota de segunda mano por la condición fronteriza, y entonces pues con una vida ya establecida de esta flota vehicular, pues los elementos contaminantes aumentan, ¿no? Entonces se establece este programa, y desde esta perspectiva pues pareciera que este es uno de los programas más recordados o más presentes en las percepciones de la población mayor, y además del que se tiene evidencia en las páginas oficiales, del que se habla en los documentos, desde el cual podemos ver cómo la lógica es que pues la problemática tiene que ver con la flota vehicular, pero no con una lógica más integral, ¿no? Donde esté la industria, maquiladora, la agroindustria, las quemas agrícolas y por supuesto la población en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la verificación vehicular pareciera que con una verificación iba a estar
disminuido el problema de la flota y de las contaminaciones de ella, pero en realidad si la población no toma el referente de cuán importante es tener un vehículo a modo de no contaminar, pues probablemente el programa no iba a ser completamente suficiente. Y la verdad es que fue un programa como con varios elementos muy atropellado ya en la implementación, porque se implementó muy poco tiempo, se dejó de implementar, actualmente no se cuenta con él, se habla en esta nueva administración de gobierno que se va a retomar, pero en sí no ha tenido pues ni siquiera una continuidad y tampoco tenemos una evaluación de cuáles han sido sus resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evaluación que llevó a cabo el Colegio de la Frontera Norte junto con el propio gobierno del estado fue que encontraron en el 2018 que este programa en realidad no tenía congruencia entre sus objetivos y la implementación, que se desconocía mucho del programa, que estaba como con una lógica entre la problemática y las soluciones muy desconectada. Entonces realmente es la única evaluación con la que se cuenta y es una evaluación de que no es un programa con muchos buenos frutos, ¿no? Y esto mismo se observa en las percepciones que ahorita vamos a ver. Aunado a ello, en torno a cuáles son las percepciones de la problemática y de las afectaciones a través de lo que se hace en el ámbito gubernamental, pues otros estudios y otros autores en la región han señalado que en realidad los gobiernos locales y el gobierno municipal, el gobierno estatal, un poco más los gobiernos locales, proponen tener una agenda ambiental, pero en el caso de Mexicali esto se ha limitado a la regulación del uso del suelo o a la instauración como de programas como de la verificación vehicular, muy desconectados, sin una visión del desarrollo sustentable y sin una visión como integral de la problemática que es evidente, ¿no? Y que está en los programas ProAire, porque todas las series de programas ProAire, que son al menos 3 los que se encuentran disponibles y que se han llevado a cabo por los gobiernos, pues están presentes toda esta serie de diagnósticos, muchas fuentes, ¿no? Los responsables. Aunado a ello, pues también se ha señalado la división de las funciones y una visión como intergubernamental que se observa que se ha desarrollado a partir de la iniciativa del gobierno estadounidense, pero que no ha permeado y no se ha desarrollado a nivel interior en el ámbito municipal e incluso en el estatal, de manera que pues la visión transversal e integral pues se ha quedado también limitada ya por la división de las funciones entre la Secretaría, la Semarnat, ¿no? Y lo que pueden hacer las secretarías en el estado y en el municipio, y bueno, la distribución de las funciones también se ha generado como otra problemática ya en los procesos de implementación, ¿no? Y espero ir como en tiempo porque vamos a entrar a la parte ya como de cuáles son las percepciones que se rescataron en las entrevistas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Adelante, vamos bien. Gracias, Rebeca, muchas gracias. Entonces, bueno, ¿cuáles son las percepciones que podemos ir encontrando a partir de estas entrevistas? Primero hay que señalar que, bueno, como todos sabemos, y esto no lo dejaremos de señalar por varios años todavía, pues los acercamientos a las personas mayores se vieron muy afectados en los últimos años por la pandemia del COVID-19. Específicamente cuando uno hace investigación cualitativa, pues sí es importante esta interacción cara a cara con las personas, es fundamental. Y pues las limitaciones de la pandemia nos llevaron a hacer acercamientos más virtuales y a distancia, que si ya son de por sí algo complicados para la interacción que requiere la investigación cualitativa, pues con personas mayores también se complica un poco más, tanto por el uso de las herramientas digitales, virtuales, ¿no? Como por esta cercanía y confianza con las personas, de que puedan expresarte, digamos, con más simpatía, con más interacción,
con más relación, generando una relación y un vínculo un poco más amplio con ellos, pues esto se vio afectado, pero aún así pues se trató de llevar a cabo la investigación con estas limitantes, y de esta manera pues los participantes se seleccionaron de manera muy aleatoria. Comencé con personas que pues iba como ubicando en el ámbito del entorno académico, y de ahí como ampliando hacia personas realmente que me llevaron por bola de nieve a hablar de uno con otro, ¿no? Se llevaron a cabo varios intentos de acercamientos con las personas mayores, y realmente se lograron 3 entrevistas presenciales y otras 3 virtuales hasta este momento, de manera completa, ¿no? Las otras son como que un pedacito, algunas conversaciones, pero estas son como las que sí quedaron con mayor información durante los meses de mayo y junio del 2021 y de 2022, entre enero y febrero. Y también tuve un acercamiento con un informante clave que ha estado participando desde el ámbito académico y desde el ámbito pues como de la sociedad civil, con el desarrollo de los diagnósticos y de los estudios sobre la calidad del aire en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Mexicali. Participaron 5 mujeres también y un hombre. Esto también es relevante porque generalmente la interacción con la población masculina es a veces un poco más lejana, un poco más limitada, pero este es uno de los pues de los ámbitos en los que se pretende seguir avanzando con la investigación, ¿no? De poder conversar más con los hombres, con las personas mayores masculinas. Se logró que las personas mayores fueran personas que habían vivido en la ciudad de Mexicali a lo largo de su vida, si bien a lo mejor yendo y viniendo algunos años, pero que todas ellas son originarias de aquí, de la ciudad de Mexicali, y cuentan pues con una amplia visión de lo que ha ocurrido a lo largo de su vida en interacción con este espacio. En general destacan visiones ya sobre los resultados, digamos, sobre los hallazgos que hemos ido encontrando, destacan visiones y percepciones de grandes y rápidos cambios en la ciudad que tienen que ver con el medio ambiente, y que están ligados pues tanto a los procesos migratorios, que esto ellos lo relatan como en el pasado, pero lo vemos también en la actualidad, ¿no? Sigue llegando migración muy importante a esta parte del país. En un primer momento esta migración pues fue intensiva a lo largo de la distribución de las industrias maquiladoras en el norte de México. La ciudad además digamos que se funda y se va organizando en torno a principios del siglo pasado en torno a la producción del algodón, cuando el algodón era tan importante en la región, y después se pasa a la industria maquiladora. Entonces ha habido siempre mucho movimiento migratorio pues como parte de la dinámica cultural y social de estas regiones del país. Y entonces pues Raquel nos cuenta cómo hace años no se vivía como ahora, la industria era menos, el valle era mucho más fuerte, la sección del valle precisamente se desarrolló la agricultura del algodón, el cultivo del algodón, y ella dice, bueno, claro, también creíamos que la agricultura no hacía mucha contaminación, ¿no? Pero ahora sabemos que no es así. Entonces, hace años no se vivía como ahora, sino que ahora hay un proceso de urbanización e industrialización al cual ellos perciben que también tiene que ver al cual la percepción es que eso explica un poco por qué la alta contaminación a la que se enfrentan. Después también recopilamos un poco sobre cuáles son las percepciones y las ideas sobre los responsables o las fuentes de la contaminación, ¿no? Y aquí es destacable para estudiar percepciones que, bueno, se habla, por ejemplo, de la industria maquiladora, de los vehículos con estos programas que les decía, de las quemas de basura y agrícolas. Son muy frecuentes. La primera percepción es que la contaminación del aire ocurre
y se observa, es visible para la población por una serie de quemas que se pueden ver como a lo largo de la ciudad de basura, las quemas agrícolas en la zona del valle, que esto de verdad es frecuente, o sea, uno las observa pues una vez por semana por lo menos, ¿no? O cada 15 días. Este tipo de quemas también tienen que ver con población inmigrante y población flotante que vive en situación de calle y entonces pues de esta manera cocina algo o se calienta en temporada de frío, ¿no? Con las quemas de diversos elementos que contaminan. Y es importante destacar que en estas percepciones no se observa a sí mismo, ¿no? a la población en general como parte de la problemática, como parte de los responsables, ¿no? Sino como un poco distanciándose de ello. Por ejemplo, esta otra informante nos dice, otra cosa en la que yo sí creo es cuál es el origen de la contaminación en Mexicali. Yo ahí tengo muchas dudas, porque si es cierto, tenemos un lote vehicular muy grande, por la facilidad de comprar mucho lote de segunda mano, pero ya a pensar de ahí, que ahí la contaminación sea de los vehículos, no sé, porque también están las industrias de las que se tienen muchas denuncias de su mal manejo de los residuos y de la alta contaminación, ¿no? Entonces, cuando se preguntaba, por ejemplo, a las personas sobre su manejo del entorno y sus acciones en torno a la contaminación, eran siempre muy limitadas, incluso, por ejemplo, en torno al desarrollo de áreas verdes o de elementos que a ellos les generaron un vínculo con ese espacio de la naturaleza, eran prácticamente muy limitadas, pocas referencias. La mayor era como cuido mis árboles, cuido mis plantas, siempre tengo en mi patio, pero no en una visión comunitaria o no en una visión como de toda la ciudad, o no en una visión cuando preguntábamos, por ejemplo, por qué tenían estos espacios verdes, pues era más como por nos gusta y nos gusta observarlo, ¿no? Bueno, también hay una visión de cómo la naturaleza otorga cierto bienestar a las personas, ¿no? Realmente vivir como en puro asfalto tampoco es como lo que más deseamos todos, ¿no? Sino que se extraña como esa parte. Y esto era el principal referente, no así como en un proceso de apropiación de, bueno, es que la naturaleza es importante para todos, para mí, ¿no? Este tipo de conexiones todavía no han aparecido. Se reconocen, por otro lado, también afectaciones constantes a la salud, ¿no? Sobre todo con alergias, con la frecuencia de enfermedades respiratorias, de rinitis, de bronquitis. Y se observa cómo, a pesar de lo frecuentes que son estos, las personas se sorprendían un poco cuando preguntaba sobre qué les decían sus doctores, ¿no? Cuando acudían al doctor por estos padecimientos. Y ellos decían, claro, no, es que nunca me han dicho que tenga que ver como con la contaminación, ¿no? O sea, yo creo que es como el polvo, ¿no? El polvo de la ciudad. Y aquí hay, bueno, pues un desconocimiento en torno a cómo el polvo genera esta contaminación, pero además hay también probablemente una naturalización del propio ámbito médico sobre las conexiones, ¿no? Entre las enfermedades y la exposición a estos contaminantes. Entonces, Leonor nos dice, bueno, yo sí he desarrollado problemas de alergia, más en los últimos años, o sea, más con la vejez, y he escuchado que mucha gente la va pasando. Ella nos decía que en su familia todos en la temporada de invierno siempre están recurriendo frecuentemente a los doctores por alergias y rinitis, ¿no? Ya cuando he ido al médico no me ha dicho que sea propiamente por la contaminación, pero uno como que tiene la intuición de que parte del origen sea ese. Y yo sí siento que se agrava en ciertos periodos, como en el periodo invernal, ¿no? Ahí es donde nos empezaba a narrar que este conocimiento se tiene de que cuando el invierno llega, la contaminación como que se estanca un poco más en la ciudad, ¿no? La contaminación del aire.
Eh, y bueno, en general, ¿qué podemos destacar también? Algunas asociaciones, algunas acciones, como les decía, el cuidado de plantas, de animales, de reciclaje y de reuso, cuando uno habla sobre los procesos de apropiación y sobre cómo generan acciones para mitigar estos riesgos finalmente. Y cuando preguntamos también sobre por qué cuidar el medio ambiente, hay una respuesta mucho más ligada a porque si no lo hacemos nos causa daño, ¿no? A la naturaleza bueno, no la naturaleza, más bien estos efectos contaminantes en la naturaleza me causan daños, y no aparece del otro lado, ¿no? De cómo la naturaleza también me da. Entonces, esto como para ir informando la idea de cómo se percibe propia este entorno. Mientras algunas personas mayores no recuerdan las atenciones de gobierno de los gobiernos al tema, ¿no? Otros señalan algunos programas importantes como la prohibición de la quema de basura y de fuegos pirotécnicos en la temporada invernal, ¿no? Cuando uno habla con las personas, esto también surge muy rápidamente, de cómo prácticamente toda la ciudad se llenaba en temporada invernal y en temporada de Navidad de humo de todos los fuegos pirotécnicos que se utilizaban para las festividades, y que esto se quedaba ahí como toda la tarde, toda la noche, y por 2 o 3 días se veía, ¿no?, la capita. Entonces, esta es como la mayor percepción en torno y conocimiento que hay en torno a las acciones de gobierno. Y hay por ahí ideas de un programa de carteles en las paradas de los camiones, pero esto también es importante porque ya vimos cómo en el ámbito de los estudios y de la evaluación de los programas públicos hay información sobre programas muy desarticulados, sobre la atención al problema muy limitada, y además en el ámbito de las percepciones de la población mayor, que tiene varios años viendo, escuchando, rescatando lo que se hace y no se hace en el gobierno. También la idea es muy, muy desarticulada sobre qué se está haciendo. Entonces pareciera que las acciones no logran como impactar, las acciones que se llevan a cabo no impactan en las ideas de la población, en las percepciones de la población. Bueno, y esto se conjuga bastante bien porque hay una serie de impases gubernamentales que tienen que ver con los recursos y las acciones intergubernamentales a nivel de los gobiernos nacional, estatal y municipal, que destacan, por ejemplo, este informante clave nos destaca que el problema no es que no se esté estudiando la contaminación y sus efectos, sino que el problema es que no se le mete dinero, dice él, no se paga por los estudios y se publican estos estudios, pero ahí se queda. Él está hablando específicamente de todos estos ProAire y todos los programas que existen y que han destacado la problemática. También dice, está el hecho de que las instituciones de medio ambiente son de las que más padecen problemas económicos porque los presupuestos siempre están en reducción. La Secretaría del Medio Ambiente, dice él, reduce en 10% cada año en cada presupuesto, lo que pues les limita a poder hacer acciones, ¿no? Y tampoco se da la oportunidad de acumular capital en un fondo para llevar a cabo acciones inmediatas, ¿no? Este informante clave, como les decía, pues está metido específicamente en la formación, en la interacción de la sociedad civil y de la academia con los diseños y con los diagnósticos. Entonces tiene una perspectiva como amplia de varios años también. Y bueno, pues así llegamos al final como de lo que se ha ido encontrando en este estudio exploratorio. Entonces podríamos decir como estas percepciones y reflexiones finales en torno a la contaminación y sus afectaciones en la población mayor, la población que ya está en la vejez, sobre todo rescatando que en primer lugar hasta ahora los hallazgos nos indican que hay poca percepción del riesgo de la salud, aunque sí lo están viviendo, ¿no? O sea, una cosa es que nos refieran, yo voy 3 veces en temporada de invierno por alergias, rinitis, todo esto al doctor,
intuyo que tiene que ver la contaminación, pero no hay una percepción tan alta de que esto me va a generar un riesgo muy grave a la salud, ¿no? Hay una percepción del problema muy ligada al ámbito de lo externo, donde la propia población no se observa a sí misma como un actor importante en la problemática. Hay además una percepción evidentemente de muy poca atención gubernamental, de que no hay una agenda pública realmente ocupada en el problema y de que las acciones son muy pocas, ¿no? Aunque el referente que tenemos es de que hay programas, hay estudios, hay diagnósticos, hay diseño y como que la implementación es donde todo se bloquea en el ámbito del gobierno, ¿no? Y por último, que tiene que ver con el entorno, hay una apropiación del entorno también como limitada o diferente a lo que podemos pensar que sería estar pensándose la persona en el entorno y el entorno como vinculante a lo que sucede en estas comunidades, en estas ciudades, ¿no? Y de lado podemos ver también cómo hay una serie de acciones gubernamentales limitadas, una ausencia de problemas con un foco muy específico en general algunas acciones, pero no con una visión integral y de la sustentabilidad, con un foco en la sustentabilidad, además de disminución de los recursos, y también hay percepciones sobre la corrupción. La verdad es que también hay sobre cómo pues parece que nos quieren decir que el problema es la flota vehicular, pero en realidad también está la industria que tiene denuncias y no parece como pasar mucho, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues esto es sin diseño, sin objetivos, algunos de los programas, o con objetivos y diseño muy bien establecidos, como los ProAire, pero con una limitada implementación. Y bueno, para último, pues la agenda de investigación que sigue de esto es seguir promoviendo la investigación en torno al curso de vida como parte de las acciones en problemas como como la contaminación del medio ambiente, que es claramente una problemática que afecta a lo largo de la vida y que por lo tanto pues no puede estar presente como solamente las afectaciones a la población mayor y las afectaciones a la población infantil, ¿no? Son los dos grupos más vulnerables a las enfermedades respiratorias, ¿no? Sino como a lo largo de la vida sucede esta problemática y tiene diversos efectos. Por otro lado, sobre el desconocimiento y la falta de información, que parece muy evidente también en la población, y esto no solamente a través de las entrevistas, ¿no? Sino en los propios estudios y como agenda académica que se tiene en el estado y en la ciudad de Mexicali. Podemos observar, por ejemplo, una serie de preocupación muy intensa en varias tesis de licenciatura y de posgrados que destacan la problemática, pero no así destacan la problemática como una problemática de la contaminación, de la industria urbana, de la ingeniería, ¿no? O desde el ámbito de la medicina y la salud, pero no desde lo que la población desconoce o mal conoce, ¿no? Como no volteando a ver a esta otra perspectiva, este elemento que es finalmente quien también vive los efectos, ¿no? Y por otro lado, sobre seguir explorando, que me pareció muy interesante, seguir explorando cómo se dan estos procesos de apropiación del espacio, del territorio y de la naturaleza que parecen estar como más desvinculados con la población, ¿no? Y hasta aquí me quedo yo. Muchas gracias por su atención y abierta a sus preguntas y comentarios. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente su diálogo, doctora Paola Gutiérrez. Así que vamos a dejar paso a las preguntas. Aquí en el chat nosotros tenemos 3 preguntas principalmente.
Dice, buen día, doctora Paola, dice Nilsa Martínez Valles. Excelente la información que nos comparte. Mi pregunta sería, ¿cómo es el comportamiento a lo largo de los últimos años del material particulado 2.5? ¿Y cuál sería el valor más alto que ha tenido en el caso de las partículas partes por millón, PM10 y 2.5? Muchas gracias, saludos. Ok, ¿juntamos varias? Bueno, sí. La siguiente es de su servidora. Yo pregunto si se tiene idea de cuánta es la superficie que existe de áreas verdes en la ciudad de Mexicali y ya que sería mucho apoyo para subsanar colateralmente la contaminación de polvo, contaminantes gaseosos y suspendidos en el aire. Tenemos también la tercera pregunta o participación de Eric Ramírez y pregunta, ¿considera que uno de los problemas más graves que enfrenta el desarrollo sostenible es la percepción de que la responsabilidad ambiental solo es de las instituciones y no de las personas como demandantes de recursos naturales? Eso es. Tenemos en el chat. Gracias, Chanita. Bueno, voy a empezar con sí, bueno, primero sobre las mediciones de partículas 2.5, de las 2.10 y de todos los todas las sustancias que se miden en estos niveles de la calidad del aire. La ciudad de Mexicali específicamente ha presentado niveles altos en la década en el 2000, 2001. Posteriormente, otra vez como en el 2005, vuelven a subir. Lo que se observa, y esto es lo que se observa a través de todos los estudios que les he comentado, que sí se han llevado a cabo varios, es que las partículas primero tienen que ver mucho dónde se están midiendo, ¿no? Hay 8 unidades de medición distribuidas en la ciudad, y esta es otra variable importante, que es que varias de ellas han dejado de funcionar en algunas épocas, ¿no? O sea, o no han tenido el mantenimiento adecuado, o no se les ha dado la continuidad adecuada en las mediciones, ¿no? Hay incluso ahorita referentes en la opinión pública que probablemente no sean tan acertados, pero que destacan, bueno, sí, el secretario de Medio Ambiente de esta actual administración, que tiene 2 años trabajando en el estado, pues ha mencionado que las estaciones de medición estaban operando con muy pocos recursos, con nada de mantenimiento, y que prácticamente pues las mediciones estaban midiéndose al 30% de la capacidad de las estaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esto da pie a pensar que en realidad las mediciones no están siendo tan acertadas. Los niveles más altos que se han visto son en estas épocas, sobre todo el invierno, que además, bueno, pues importa también la ciudad porque la ciudad tiene un clima muy desértico. En temporada invernal hay pocos vientos, y las condiciones climáticas permiten como más el estancamiento. Además, la ciudad en la geografía está instaurada en una especie como de cazuelita, ¿no? Y esto pues hace... Todo esto, bueno, pues los referentes son que hacen como más un efecto de poder estancarse más los efectos contaminantes. Y a ver, me voy a la siguiente. Sí, lo de las áreas verdes, sí es muy importante. También se están, la verdad es que es relevante porque desde los posgrados de aquí de la Universidad de la UABC y varios estudiantes preocupados por la temática, pues han hecho varios estudios sobre cómo las áreas verdes pues podrían influir en la mitigación de los contaminantes en el medio ambiente, ¿no?
Y lo que destacan es que sí, la superficie de áreas verdes es limitada en la ciudad y está pues vinculada sobre todo a las áreas digamos más céntricas de la ciudad, ¿no? La zona centro, las principales avenidas son las que tienen camellones, ¿no? Y conforme uno se va alejando del centro y de la línea, aquí en la frontera, pues todas las ciudades crecen de la línea fronteriza para abajo, ¿no? Entonces el centro de la ciudad pues estaba muy cerca de la línea fronteriza, y conforme nos vamos alejando de ella hacia abajo, pues las áreas verdes disminuyen mucho, a pesar de que es importante también decir que se tienen, por ejemplo, áreas, cuerpos de agua, humedales importantes en la ciudad, ¿no? Uno pensaría que siendo desierto es como, pues todo está súper seco, y no, ¿no? O sea, hay estos pequeños paraísos de cuerpos de agua que también podrían ser muy bien aprovechados. Y bueno, pues ahí lo que se ha dado es lo que sucede en muchas otras ciudades, como procesos de canalización, ¿no? De algunos ríos, de algunos que pues en lugar de apoyar digamos la sustentabilidad del entorno, pues más bien la afecta, ¿no? Entonces la superficie va en torno, la superficie de área verde sí está bastante limitada en la ciudad. Y por último, responsables del medio ambiente, sí. Esta sería una como, por eso lo apuntaba como la agenda de investigación, ¿no? Como de observar que en algunos casos, y este es el caso, hemos visto en el seminario como en el ámbito rural la población sí está muy apropiada de su territorio y de su naturaleza, digamos, ¿no? De lo que podemos. Y me pareció interesante presentarles esto porque hay mucho que estudiar en torno a cómo la apropiación sucede diferente, y sucede diferente por una serie de condiciones socioculturales que están muy marcadas en esta región por la frontera, por las dinámicas fronterizas, ¿no? Y por la idea, por ejemplo, que esto lo he escuchado mucho de los propios alumnos que estudian estas temáticas, que les digo, los humedales, el desierto, el entorno en el desierto, los paisajes del desierto, de cómo la propia población dice, pues es que aquí no tiene que haber áreas verdes porque estamos en un desierto, ¿no? O nuestras mayores áreas verdes son pues todos los cactus y todas las plantas de este tipo que guardan toda su agüita para poder sobrevivir, ¿no? Y en realidad es que hay posibilidades de desarrollar áreas verdes y de desarrollar naturaleza, ¿no? De múltiples formas. Entonces estaría muy de acuerdo en pensar que sí, que hay también percepciones de la población donde ellos no son el foco, y donde ni siendo el foco, más bien no son participantes de las problemáticas, y el medio ambiente es una de ellas. A lo mejor por eso la idea es como ir viendo si esto sucede en otras áreas de la frontera de una manera similar, porque una buena política sería como recordarnos a esta población, a esta ciudadanía, que el entorno es nuestro y que nosotros somos parte de él, ¿no? Un poco como mostrarnos esta otra parte de la vida, y que no es solamente un lugar físico en el que vivimos, ¿no? Y digo recordarnos porque seguramente esto es visible en el área, por ejemplo, aquí en Mexicali del Valle, ¿no? Donde ahorita ya hay mucho más agroindustria, pero en su momento, cuando se cultivaba el algodón, pues evidentemente había una apropiación diferente, ¿no? Y pues aquí espero haber dado una buena respuesta a sus inquietudes. Y gracias. Claro que sí, muy interesante, porque eso es una forma de amalgamar todas las perspectivas que nosotros estamos buscando dentro de los seminarios interdisciplinarios, y sobre todo pues de los actuantes, ¿no? De los actores sociales y del manejo en sí. Aquí tenemos también otra pregunta por parte del doctor Marco Antonio Márquez Linares. Dice: buen día. Al parecer, en muchas investigaciones de tipo social se llega a la conclusión de que siempre los problemas ambientales y de otros tipos siempre son los demás, por lo que justamente no hay apropiación individual de las problemáticas. ¿Cómo considera que se puede actuar para lograr esta apropiación de manera individual?
Gracias, excelente presentación. También Graciela Alejandra González Díaz dice felicidades. Un tema interesante. ¿Qué hacer para que los responsables de la contaminación comprendan los efectos de su actuar? Las dos siguientes preguntas. Gracias, doctora. Gracias, sí, bueno, pues están muy ligadas, ¿no? ¿Cómo se podría lograr, digamos, una apropiación más de manera individual? Bueno, en esta área yo creo que es relevante, y por eso lo tomo como otra de las variables, es relevante lo que se dice del tema, ¿no? O sea, el hecho de que no haya una visión pública, una agenda pública de la temática, me parece que es relevante, porque sería importante que dentro de la población por lo menos se comience a hablar de estos temas, ¿no? Y se comience a generar la espinita, ¿no? De que hay mucho más que una flota vehicular vieja, o mucho más que, bueno, pues somos un desierto y está lleno de tierra, polvo y arena, ¿no? Porque esta es la percepción de la población. El hecho de tener, por eso ponía la agenda, ¿no? El hecho de tener la información más disponible, más cercana a la población, me parece, una de las vías en las que se podría lograr incidir en esta apropiación más individual, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en otras ciudades. En la Ciudad de México tenemos al menos, no sé, unos 10 años, yo creo, en donde la población se dedicaba a separar la basura. Ha habido muchísima crítica en torno a que después el señor de la basura la vuelve a juntar y todo se revuelve, ¿no? Y sin embargo, aún así, a 10 años de eso, uno puede observar más o menos que la población todavía tiene estas prácticas. Y las tiene también por una utilidad y una facilidad en la vida diaria, ¿no? Es decir, separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, ¿no? Los orgánicos de residuos de comida y huesitos del pollo y todo esto, pues permite que todo eso que se va degradando más dentro del domicilio esté separado. Entonces, en una bolsa aparte, en un bote aparte, lo entregas, ¿no? Y está separado y no te genera como una basura que tiene olores, que se va escurriendo todo, ¿no? Esto uno lo observa también platicando con personas mayores, la verdad que tienen como esa, a lo mejor esa paciencia y eso, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso es sumamente largo, porque pues se trata precisamente de apropiaciones y de percepciones sociales que no cambian solamente porque me digan la contaminación es muy mala, ¿no? Pero sí con una serie de acciones que se puedan ir como proyectando a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí lo que se observa a través de las percepciones y los estudios es que hay muy poca continuidad de las acciones. Son acciones que duran 2 o 3 años y evidentemente no van a generar una apropiación. Y por otro lado, bueno, tenemos una serie de instrumentos internacionales. ¿Qué otra cosa? Pues aquí desde la academia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos cómo las políticas de desarrollo de la ciencia en nuestro país nos están llevando mucho a generar divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, pues por ahí también yo he estado pensando como de, hay que hacer algo de divulgación de este tema, ¿no? Aquí en la región, en el estado, en la ciudad, y sobre todo porque hay muchos especialistas que conocen específicamente, pero cuando uno lee, por ejemplo, estos programas de ProAire, que son muy buenos porque tienen un diagnóstico específico, pues sí, es difícil de comprender, y además son 70, 80 cuartillas que leer, ¿no? Entonces hay que tratar de que eso que está en el programa, pues lo podamos conocer todos los ciudadanos de a pie, pues a través de estos procesos, ¿no? Muy bien. Me parece que por ahí podría ir, y también qué hacer con respecto a los efectos y cómo verse en los efectos, pues creo que va muy ligado a lo mismo, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta última de Justino Gerardo González.
quien está levantando la mano, si lo puedes, le puedes dar la palabra a Carlos, por favor. Sí, ahí está. Buenos días. Yo quisiera sus dos comentarios, ¿no? Uno, si pudiera ahondarnos sobre esta problemática que estamos viendo, donde la investigación social está distanciándose porque ya no podemos tener contacto con la gente, ¿no? Por un lado la pandemia, pero por otro lado la inseguridad, la desconfianza. Entonces esto hace que la investigación social cara a cara cada vez sea más difícil, ¿no? Y la otra pregunta es si ha pensado en trabajar lo lejano, ¿no? Porque sí, realmente aquí parte de lo que vemos es la no apropiación radica en que todo lo vemos muy lejos, y aquí en los estudios que hemos hecho en el mercado, en todo, la gente no percibe hasta dónde ella interacciona con el territorio, ¿no? Como que su espacio de interacción es muy limitado. Entonces yo creo que ahí es un reto cómo le entramos a este tipo de investigaciones. Me gustaría sus comentarios. Sí, muchas gracias, Justino, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sobre esta dificultad, que no solo por la pandemia, sí es cierto, hay que decirlo, que nos enfrentamos para hacer investigación interactiva, investigación colaborativa, investigación cualitativa, lo que le llamamos cualitativo, con varias dificultades en las últimas décadas, yo creo, ¿no? Una, pues con la inseguridad, como mencionaba, con la desconfianza que genera la inseguridad. Otra, pues nos encontramos con dificultades hasta de recursos para poder llegar a los lugares a donde quisiéramos llegar, ¿no? Nos encontramos con dificultades de que la población incluso ya no quiere interactuar demasiado con personas como desconocidas, ¿no? Y es una dificultad que choca bastante con nuestra finalidad, que es, pues no voy a entrevistar a mis amigos, ¿no? Que me tienen la confianza, sino que tengo que entrevistar a las personas que están viviendo el hecho social que me interesa, ¿no? Entonces, me parece que los retos que enfrentamos, la verdad es que ya están siendo ahorita también reflexionados por la propia academia, y lo que hemos visto es diversificar las estrategias, ¿no? Diversificar las herramientas de interacción, y creo que también algo que me ha funcionado con las personas mayores, la verdad es que con las personas mayores es algo, la tengo un poco fácil, porque las personas mayores tienen mucha disposición y algunas pueden tener desconfianza, pero en la generalidad la desconfianza se les va rápidamente, porque están interesadas y dispuestas a hablar, a colaborar, la generalidad, ¿no? Entonces, pero me parece que una estrategia es siempre algo que me ha funcionado, es siempre como interactuar primero de otra manera, no ir como de, hola, ¿me puede dar una entrevista?, ¿no? Sino hacer un acercamiento con la temática y como investigadora, pero, por ejemplo, un pequeño grupo al cual ya vienes vinculado de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo trabajando con personas mayores, pues me acerco a algunos de los centros de retiro para personas mayores, que también he estado trabajando con ellos, y ofrezco alguna plática, conocerlos, interactuar, ¿no? Llevar alumnos de servicio social, y entonces, bueno, pues eso va generando como un pequeño vínculo, ¿no?, con la población. Entonces, y ya después, bueno, lanzamos, ¿qué cree? Que quiero unas entrevistas, ¿no? Lanzamos la red para que nos lleguen unas personas dispuestas. Muy bien. Y muy bien, pues sobre lo lejano y la interacción, ya me estoy extendiendo, pero bueno, para decir algo sobre lo lejano y la interacción, creo que sí, por eso es que yo pensaba al último en mis conclusiones como, pues tal vez no es que sea una apropiación limitada, sino la apropiación es diferente, y la apropiación es diferente por una lejanía. Entonces hay que investigar esto
de por qué se da esa apropiación más lejana y con qué elementos del entorno sí se tiene vínculo, ¿no? Porque esa sería mi hipótesis. A lo mejor con este no, pero con otros elementos o de otros, con otra forma de verlo, sí hay vínculo, ¿no? Con el entorno. Y ahí me quedo. Muchas gracias.